Para continuar con el estudio de manera consecutiva que traemos del libro de los Hechos, vamos a buscar en el capítulo 8 y vamos a leer nuevamente del versículo 14 al versículo 25. Y si ustedes vieron su boletín, ya se habrán dado cuenta del tema que tiene el sermón para esta tarde. Y obviamente esto tiene que ser un llamado de atención para nosotros, porque pareciera que solamente habla acerca de aquellos que quieren tener ganancias deshonestas en cuanto a la fe. No tiene solamente que ver con aquellos falsos apóstoles y falsos maestros que convocan multitudes para ver cuánta gente les llegó y en vez de ver ovejas, ven clientes en ellos. Así que la invitación también es para nosotros. Porque ciertamente Simón se vio en la tentación y por la profesión que él tenía, ofreció dinero para comprar el Espíritu Santo. Eso fue el tema de él. ¿Y el tema de nosotros cuál será? Aquel fue el del dinero, aquel fue el de la fama, aquel fue el de el prestigio, que me sigan viendo. La gente creía en él y lo veían como un grande. Que tu dinero perezca contigo. Y si nosotros somos honestos, ¿qué tiene que perecer o con qué tengo que perecer yo? ¿O a qué tengo que morir yo? Esa es la gran pregunta. Vamos a leer del versículo 14 al versículo 25. Y si ustedes son amables, por favor, se ponen sobre sus pies conmigo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y eso, lo que vemos del 14 al 17 es lo que los apóstoles van. Y por cierto, del 14 al 17 nosotros encontramos cierta contradicción o alguna paradoja en esto. Pero a medida que avancemos lo vamos a ver. Versículo 18. Simón regresa a escena. Lo vimos hasta el versículo 14. En el 14 al 17 es un poquito dejado por un lado, pero regresando al 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos,
habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el Evangelio. Buen Dios y Padre que estás en tu trono, alto y sublime, venimos delante de ti, Señor, con una actitud reverente, con una actitud de humillación a ti, y nos postramos delante de tu santidad, reconociendo, Señor, que tú eres Dios, que tú eres Rey, que tú gobiernas por sobre todas las cosas. Tú que eres el creador del universo, de todo lo que en él existe, Señor, a ti venimos. A ti te imploramos misericordia. A ti te imploramos de tu favor, para que nos ayude, Señor, ante tanta verdad que nosotros leemos a diario en las Escrituras y que ciertamente muchas veces las pasamos por alto teniendo una conducta impía. Perdónanos. Perdónanos. Esta tarde vamos a estar nuevamente hablando o citando a este hombre, Señor, que era movido por unas motivaciones que no tenían nada que ver con tu evangelio. Y lo cierto, Señor, es que también nosotros necesitamos arrepentirnos de algunas cosas, Señor, con las que aún lidiamos. Gracias por tu Espíritu, gracias por tu evangelio. Porque si reconocemos, Señor, que te fallamos, también reconocemos que tú mandaste a tu Hijo a morir en nuestro lugar para el perdón de nuestros pecados y de esa manera acercarnos confiadamente al trono de la gracia del cual estamos en este momento. Que tu nombre sea exaltado, Señor, y que cada uno de nosotros sea confrontado, sea animado, y que también, Señor, tu Espíritu traiga consolación a cada uno. Oramos estas cosas en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar asiento. Ya hasta este momento parece todo un desafío lo que hemos estudiado hasta ahorita. La fe falsa se vio puesta en evidencia por este hombre llamado Simón. Al final, como lo vamos a ver, al final del capítulo o del versículo 24-25, no podemos sacar una conjetura si este hombre al final se arrepintió o no. No podemos ir más allá de lo que la Escritura nos enseña. Lo que sí sabemos es que los rasgos que dio en este episodio que nosotros tenemos frente a nosotros fueron rasgos de alguien que buscó su honor, que buscó cierto egocentrismo, y eso es lo que vimos la última vez que estuvimos reunidos. La fe falsa se vio en evidencia o puesta en evidencia por este hombre llamado Simón, y decíamos en el último mensaje, por lo que leemos, que este hombre tenía un concepto equivocado de él mismo. A él la gente lo veía como un grande y la gente clamaba y decía, este es el gran poder de Dios, por la misma ignorancia que había en ellos. Otra cosa que vemos en Simón es que él tenía un concepto equivocado de la salvación.
Él creía que todo era externo, que todo era superficial, como lo sucede en los círculos religiosos. Sentate en una iglesia, lucí como ovejas o caminá como oveja, aunque el corazón lo tenga como una cabra. Pensó que todo era superficial, que era externo. También este hombre tenía un concepto equivocado del Espíritu Santo y ahí está la gravedad de Simón. Y más adelante también vamos a ver que de este pasaje, si ustedes buscan en el diccionario, en inglés, en español, o por lo menos en los que yo busqué, que la lengua, el diccionario de la lengua española menciona qué es la simonía. Imagínense que hasta sale en el diccionario haciendo referencia a este hombre. Más adelante lo vamos a ver. Él tenía un concepto equivocado del Espíritu Santo. Él creyó que podía comprar el favor de Dios. Y por último, él tenía un concepto equivocado de lo que es el pecado. Creyó que podía pasarlo por alto, creyó que podía lidiar él solo con él. Y que en última instancia se acerca a los apóstoles y les dicen, ¿saben qué? Reconozco mi pecado, por favor, oren por mí. Y adelante vamos a ver algunas conclusiones también, estoy pensando adelantado. Pero desde el versículo 9 hasta el versículo 12 podemos ver que este hombre hacía lo que hacía y que estaba acostumbrado y demás. Pero a partir del versículo 14, los discípulos que habían permanecido en Jerusalén vienen a Samaria. Ellos recuerden que al principio del capítulo 8, dice de que todos habían sido dispersos a excepción de los apóstoles. Entonces estos apóstoles se dan cuenta que Felipe está predicando en Samaria, tienen alguna su reunión, algún concilio y deciden venir a Samaria. A supervisar, me imagino, la labor que Felipe estaba haciendo, a ver qué tan efectivo o qué tan veraz era el evangelio, tal vez, como algunos han llegado a interpretar, qué tan veraz era lo que Felipe estaba hablando. Vienen a Samaria y quieren autentificar la obra que Dios continúa haciendo ya fuera de las fronteras de Jerusalén. Entonces, en el versículo 15 nos encontramos con algo que parece no estar tan de acuerdo con lo que nosotros creemos y abrazamos. Y el versículo 15 dice, 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y la última vez que estuvimos reunidos, yo mencioné eso, que esto parece que despierta ciertas inquietudes en nosotros y si somos honestos, lo existe y lo hay y lo va a seguir habiendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando el Evangelio es recibido por la gente reconoce su pecado, la gente reconoce que necesita un Salvador, que cuando la gente reconoce que vive en una miseria espiritual, que tiene una deuda delante de la justicia de Dios, pero que esa gente se arrepiente de su pecado, nosotros por las Escrituras damos por sentado que esa persona o esa alma recibe su salvación y de paso también es bautizado con el Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros entendemos en base a las Escrituras. Pero ellos no lo entendían así. Ahora lo vamos a ver por qué. Recuerdan que este evento de la iglesia naciente tiene algunas cosas particulares y una de las cosas particulares que tenía es que los apóstoles quienes están visitando y están predicando tenían que autentificar que el mensaje que todos los que estaban saliendo a predicar era de Dios, era real.
Y ahí es donde empezamos a ver ya parte de la respuesta que por qué estos hombres no habían recibido aún el Espíritu Santo, sino que solamente habían creído en la palabra predicada por Felipe y habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y como dije, en nuestro entendimiento bíblico damos por sentado que cuando alguien recibe a Cristo, recibe el Espíritu Santo. En Hechos 8 nosotros nos encontramos con algo que parece estar de acuerdo y que si somos honestos, nosotros mismos cuestionamos estas cosas. Y esto es algo importante de entender y esto va a ser trascendental para nosotros. Me ha servido a mí, me ha abierto los ojos a mí porque hasta hacía un tiempo yo no entendía por qué estos creyentes, bueno, recordemos que para poder entender las Escrituras tenemos que ir a su contexto y poder ubicarnos en el contexto y de esa manera las puertas de las dudas van a estar siendo aclaradas. Como dije, los apóstoles del Señor tenían que venir y autentificar el mensaje que Felipe estaba predicando. Entonces ellos vienen y hace eco las palabras que se llevan a cabo en Hechos 1:8 cuando el Espíritu Santo dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén primero, luego en Samaria. Y ahí está el meollo del asunto. Los apóstoles tenían que venir y tenían que autentificar este mensaje. ¿Y quienes llegan ahí? Aquí tenemos a Pedro y tenemos a Juan, los líderes de la iglesia en Jerusalén, de quienes habla mucho el libro de los Hechos. Estos hombres están juntos casi todo el tiempo. En los primeros capítulos nosotros vemos eso. Pedro y Juan presos, Pedro y Juan predicando, Pedro y Juan ante el concilio, Pedro y Juan. Y aquí tenemos a estos hombres, Pedro y Juan, verificando o visitando a estos nuevos creyentes en Samaria y de paso imponiendo sus manos para el don del Espíritu Santo. Pedro el predicador principal y Juan que es quien siempre lo acompaña. Estos dos apóstoles, quienes estuvieron muy cerca de nuestro Señor Jesucristo, han sido enviados para inspeccionar la labor y el trabajo que está realizando Felipe. Han venido a Samaria para constatar si todo lo que está sucediendo es genuino, si la evangelización está siendo fiel y si está siendo productiva en términos de la verdad. Entonces, en esta labor, ¿acaso no hay legitimidad? ¿Acaso tiene que venir estos hombres para ver si este hombre es genuino lo que está hablando? Recordemos, Pedro y Juan han estado juntos desde hace mucho tiempo. Estuvieron con el Señor. Pedro, el hombre que siempre levantaba las manos, el hombre que siempre salía al frente, el hombre con la voz sonante y cantante en el grupo, viene. Un hombre valiente, celoso. Le acompaña un hombre diferente. Juan, un hombre tierno, que de hecho se ha llegado a algunas malas interpretaciones con respecto al carácter que Juan tenía. Compasivo. Pero aquí están. Pero ¿por qué están aquí? ¿Acaso Felipe no tenía la potestad como diácono lleno del Espíritu Santo para orar para que estos hermanos recibieran el Espíritu? ¿Acaso ellos tienen que venir para evaluar el trabajo que están haciendo, para ver la cosecha que ha habido en cuanto a la predicación del Evangelio? O tal vez para ayudar a Felipe y a apoyarlo en la labor. Son preguntas que podrían surgir. ¿Por qué tiene que venir Pedro y Juan?
¿O es que Felipe había perdido el don del Espíritu Santo? La realidad es que en el versículo 15 nos presenta un problema, los cuales habiendo venido, o un posible problema, no es problema, es algo que creo que, como dije, en su momento cada uno nos hemos hecho esta pregunta. Ya creyeron, se han bautizado, pero no tienen el Espíritu Santo, y ahí está la pregunta. Los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, tenemos gente que había creído al Evangelio, habían sido bautizados, pero el Espíritu Santo aún no había sido derramado sobre ellos. Un momento aquí. Yo creía que cuando la gente recibe o creía en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo descendía o venía inmediatamente. Sería la pregunta del escéptico. Esa es una verdad ahora, para nuestro contexto después de que todo esto sucede, pero el libro de los Hechos es un tiempo crítico de la historia de la transición que sucede. Todo esto está sucediendo y todo esto está siendo establecido. Recordemos eso, la iglesia está siendo establecida. ¿Por qué los samaritanos no han recibido el Espíritu Santo? En el mismo instante en el que creyeron, como sucede con los creyentes hoy en día. Bueno, según lo consultado, es porque los judíos necesitaban el testimonio apostólico y la evidencia apostólica que ellos han sido incluidos en la iglesia naciente. Dios está estableciendo su iglesia, está estableciendo sus parámetros y eso es una actividad particular. Como ya dije y lo he dicho desde el inicio del estudio de los Hechos, nosotros ahora todo esto es particular porque nosotros ahora no podemos imponer manos sobre alguien y la gente le va a salir un pie o le va a crecer un poquito. Hay gente que habla acerca de milagros, que fueron a una cruzada y que estaban ahí sentados y la gente estaba orando por ellos y que ellos tenían un pie más corto que el otro y luego el hombre oró por ellos y el pie se les tiró. Bueno, eso sucede cuando vamos a un quiropráctico, ¿verdad? Tenemos un pie más corto que el otro, el quiropráctico dice, ¿sabe qué? Tiene un pie más corto que el otro, acuéstese así, le llegó el pie. De eso es lo que a veces la gente habla. Los dones, obviamente, el Señor tiene el poder para hacer lo que Él quiere, a la hora que Él quiere, con quien quiere. Su poder es inagotable. Su poder es eterno. Ciertamente, para los apóstoles era para evidenciar quién los había llamado, para autentificar el mensaje. Para nosotros eso es diferente. Y con esto no digo que el poder de Dios ya cesó, no. ¿Por qué los samaritanos no han recibido el Espíritu Santo al mismo instante en el que creyeron, como sucede con los creyentes hoy en día? Y según, como dije, lo consultado, los judíos necesitaban ese testimonio apostólico y la evidencia apostólica de que habían sido incluidos en la iglesia naciente. ¿Por qué? Porque los judíos odiaban a los samaritanos. Los judíos no tenían ninguna relación con ellos. Recuerden que entre estos dos grupos el rechazo se hubiera perpetuado a menos que los apóstoles vinieran. Entonces, cuando Felipe predica en Samaria y los samaritanos creen y son bautizados, los apóstoles vienen de Jerusalén para dar la bienvenida a la iglesia cristiana a estos nuevos creyentes. Y ahí está la respuesta. Dios une a los cristianos judíos con los cristianos samaritanos en un mismo cuerpo, en un mismo pueblo, en una misma iglesia. El Evangelio derriba la pared de separación que había existido entre estos samaritanos, entre estos judíos, y termina
con la esperanza que ha existido entre ellos, y tal como lo dice este hermano William Hendrickson, Dios hace que descienda el Espíritu Santo de tal manera que los samaritanos tienen su propio Pentecostés. Mire qué bonito cómo lo expresa este hombre. Y así reconocen con los judíos que ahora ya no hay diferencia entre judío y griego, ya no hay hombre y mujer, ya no hay esclavo ni libre, ahora todos son uno en Cristo, judíos y samaritanos. Así que en armonía y para el cumplimiento y en obediencia de la orden que los apóstoles reciben en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya sobrevenido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces aquí están, versículo 15, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y Lucas nos dice que los samaritanos no han tenido la experiencia del Espíritu Santo descendiendo sobre ellos. Y como formulé las preguntas hace un momento, ¿acaso no tenía Felipe la habilidad para orar por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo? Por supuesto que sí. De hecho, él mismo fue escogido porque el Espíritu Santo se veía en su vida en Hechos 6 y fue escogido para poder servir a las mesas allá cuando está llevándose el evento de la elección de los diáconos. ¿Acaso no estaba trabajando entre ellos el Espíritu Santo cuando aceptaron a Cristo por la fe? Leemos, continuamos en el versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y aquí parece que en el discipulado que tuvimos estuvimos viendo a cortos rasgos lo que esto significa. A veces la gente se formula y yo consulté en algunos 2, 3 comentarios al respecto. ¿Cuál es la diferencia entre que haya el bautismo en el nombre de Jesús o cuál vale más? Si vale más el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué creen ustedes? Bueno, en una clase, por cierto, escuchaba yo de eso, que hacían la comparación y argumentando de eso decía, ok, ¿qué tiene más peso? ¿Lo que dijo el Señor o lo que dijo Pedro? El Señor dijo en la gran comisión, vayan y bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y Pedro qué dijo? Bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Ahora yo creo que si somos honestos y si queremos unificar la verdad, ¿qué diferencia tiene si estamos hablando del mismo Dios Trino? ¿Acaso no el Hijo es parte de la Trinidad? El versículo 17, como dije, ha servido de manera particular. De hecho, ya dejando el versículo 16, porque no había descendido no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Versículo 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, y aquí es donde empiezan varias cosas. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, de aquí es donde nace la famosa confirmación, ¿verdad? La famosa confirmación nace de que como que estás medio católico, entonces como allá en Hechos dice que no había descendido sobre tu vida el Espíritu Santo, entonces venimos nosotros, imponemos las manos y viene el sacerdote y le hace una cruz de ceniza y ahí está la famosa confirmación. Ahora ya es un católico completo. No, no es así. Les imponía las manos, como dije, un evento particular en el nacimiento de la iglesia. El versículo 17 ha servido, como dije, de manera particular para los que sacan el rito o el sacramento de la confirmación, quienes dicen que la imposición de las manos o el ungimiento en la frente es necesario para ellos. Versículo 18.
Ya todo esto sucedió, ya estos hermanos han creído en el Señor, se han bautizado, los apóstoles han venido para confirmar de que ellos están siendo incluidos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Ahora viene el versículo 18. Y el personaje que estuvimos en los últimos 2 domingos está siempre ahí atento, pendiente de lo que anda sucediendo. Recordemos que está ahí, anda tras algo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, él dijo, quiero eso. Les ofreció dinero. Y dijo, dadme también a mí de este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Isaías en el capítulo 55 y versículo 1 nos da una perspectiva diferente a la que Simón está presentando. Isaías capítulo 55 y versículo 1, Isaías dice algo completamente diferente por lo que Simón está pretendiendo. ¿Qué dice Isaías 55:1? A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Isaías está hablando acerca de la misericordia que es gratuita para todo aquel que cree. De eso está hablando Isaías. Pero aquí tenemos nuevamente a Simón. Y la acción de Simón revela que él no ha experimentado una verdadera conversión. Simón quiso comprar al Espíritu Santo. Simón quiso negociar con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día con los falsos apóstoles? Ellos hubieran sentado como anillo al dedo para el contexto de Simón. ¿Cuánto me das? Esa hubiera sido la pregunta. ¿Cuánto me das? Estos hombres están tratando de vender falsos espíritus. Estos hombres han distorsionado la realidad del Espíritu de Dios. Lo han corrompido. Y dicen lo que Simón en otras palabras dijo, denme autoridad, quiero fama, quiero popularidad, quiero poder, quiero micrófono. Versículo 19, dadme también a mí de este poder para que a cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y ahí nosotros, como dije temprano, no quiero yo poner en tela de juicio la salvación de nadie, ni la fe de nadie, ni la profesión de nadie, ni el deseo en el corazón de nadie, pero valdría la pena que nosotros pensáramos y que no solamente dijéramos, Simón, qué bárbaro, Simón. Hay cosas que no tienen nada que ver con dinero en mi vida y posiblemente en la suya. Y creemos que podemos negociar con el Evangelio y podemos negociar con la fe y con las cosas de Dios. En los diccionarios, como dije, el término simonía, y ustedes si llegan a la casa o algo, tienen un diccionario, busquen simonía.
Y mire lo que el diccionario dice de esa palabra, haciendo referencia a este texto de este hombre, de Simón Mago. Compra o venta deliberada de cosas espirituales como los sacramentos y sacramentales o temporales, inseparablemente ajenas a las espirituales, como las prebendas y beneficios eclesiásticos. Eso es simonía. Curioso, ¿verdad? De verdad, es curioso. La simonía entonces es comprar o vender oficios eclesiásticos, es comprar o vender poder eclesiástico, y para traerlo a nuestro contexto es la venta o la famosa venta de las indulgencias en la Iglesia Católica Romana. Pero dejémoslos en paz a ellos. ¿Qué de nosotros? Y aquí yo creo que solamente lo voy a dejar en que bien nos hiciera a nosotros considerar qué es lo que yo tengo que abandonar o cambiar. Estamos estudiando ese libro de los pecados respetables, como dijimos temprano, y está el tema de la impiedad. Parece que para todos los demás son impíos, menos yo. Todos los demás cometen errores, menos yo. La simonía es comprar o vender oficios eclesiásticos, es comprar o vender poder eclesiástico. Y para traerlo, como dije, a nuestro contexto, doy más para que me tomen en cuenta. Doy más para que me reconozcan públicamente. En días anteriores, Simón había comprado a precio de dinero fórmulas mágicas con las que él hacía su labor a otros magos. Eso para él era un negocio porque cobraba a la gente por los servicios de magia que él hacía. Y este hombre viene a Pedro y a Juan, a quienes conoce como agentes o portadores del Espíritu Santo, ¿y qué hace? Les ofrece dinero, les pone sobre la mesa dinero. Y esto nos ayuda a ver que un verdadero siervo de Dios no se mueve por dinero. Esto es otra enseñanza que nos deja Pedro y Juan. Un verdadero hijo de Dios, un verdadero mensajero de Dios, un verdadero enviado de Dios, no se mueve por dinero. No se mueve por dinero. ¿Ustedes se imaginan qué hubiera pasado si se encuentran a uno de los personajes actuales, este Simón? Ahí aparece un hombre pidiendo $50,000 para comprar una casa más grande, un pastor. ¿Cuánto me das? Simón sabe que si puede comprar eso, va a alcanzar otro nivel superior en la sociedad donde él se movía. Va a reconocer, la gente lo va a reconocer más. Pero vamos al versículo 20 para ir avanzando. ¿Se imaginan si Pedro le hubiera dicho, se imaginan qué hubiera sucedido si Pedro, el dinero fuera o hubiera sido lo que lo hubiera movido, y a Juan también? Esto a mí me enseña que si alguien le va a servir a Dios, obviamente ya vamos a ver ya en un momento, si alguien le va a servir a Dios, ese alguien tiene que hacerlo por amor al Señor, por amor al Señor, por amor a su iglesia. Y nuevamente sale aquel hombre
Aquel apóstol que después de que momentáneamente de haber fallado a su Salvador, otra vez sale a la defensa del Evangelio y esta vez lo hace confrontando a Simón y lo hace como ya es costumbre y lo hace fuertemente. Este hombre siempre está contendiendo ardientemente por la fe. Versículo 20, entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Eso es duro. Eso fue un juicio que Pedro estaba haciendo hacia Simón. En la Escritura el Señor nos da enseñanzas en cuanto al dinero. Y le decía a los hermanos en esta reunión que tuvimos que me gustaría hacer una enseñanza referente a la ofrenda, al dinero, porque damos, porque eso es necesario para que la iglesia entienda cómo esto funciona. En la Escritura el Señor nos da enseñanzas en cuanto al dinero. Por ejemplo, en Lucas 17 dice que el obrero es digno de su salario. En 1 Corintios 9:4 dice que el obrero debe de recibir una adecuada remuneración de su trabajo. Y siempre en 1 Corintios capítulo 9, versículo 14, dice que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. O sea, la Escritura tiene enseñanzas al respecto. La Escritura nunca le dijo a los apóstoles que ellos tenían que cobrar por sus servicios. El apóstol dijo firmemente en el capítulo 20, versículo 33 de Hechos, que no quería ni oro, ni plata, ni ropa de nadie, que trabajaba con sus propias manos para satisfacer sus necesidades. De hecho, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 dice, cuando le habla el apóstol a los pastores o a los que están encargados de estar sobre la grey, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, por amor a la iglesia, por amor a Cristo, por amor a las ovejas. Y dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están sobre vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y esto me llamó la atención a mí, porque el ejemplo que Pedro está diciendo que tienen que dar los pastores, eso es lo que la oveja va a imitar, la iglesia va a imitar. Y si tienen a un hombre codicioso como pastor, van a aprender a codiciar. Es por eso que vemos multitudes siguiendo a un hombre loco por el dinero, porque ellos tienen lo que desean o lo que piden. Si su líder es codicioso, eso es lo que va a exhibir y poco a poco va a ir envolviendo a las ovejas, y las ovejas terminarán siendo codiciosas si no están arraigadas en la roca que es Cristo. Es más, hablando también de las ovejas, de los beneficios espirituales que las ovejas reciben a través de la predicación de la palabra y a través de la iglesia local, tampoco deben pagar por esos beneficios espirituales que las ovejas reciben. No, ni el pastor tiene que estar esperanzado a que la iglesia, ya dije, hay enseñanza basta para eso, que no quiero contradecirme el día de mañana. Pero tampoco las ovejas tienen que pagar por las bendiciones que Cristo trae a sus vidas a través de la iglesia local, a través de la predicación de la palabra, a través de la comunión con los santos y a través de todas estas cosas. Lo que usted y yo hacemos cuando depositamos en la urna es una manera de que nosotros agradecemos a Dios, adoramos a Dios por lo mucho que Él nos da. Es parte de nuestra adoración y, como dije, tal vez en el futuro prediquemos algo con respecto a eso. Y yo estoy orando y estoy estudiando al respecto para preparar un sermón. ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi corazón?
¿Cuánto debo dar? O si la iglesia me llama no sé, a tomar algún compromiso con la iglesia, ¿será que el dinero me va a detener a mí a que yo no me comprometa con la iglesia? O sea, eso me habla a mí de dónde está mi corazón. Satanás quiso atacar el avance de la iglesia y el ministerio apostólico con dinero, quien a través de Simón intentó torcer la verdad, prostituir la verdad. Versículo 21. Después que ya han proferido palabras en contra de Simón, viene algo más para él. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Eso es evidente. ¿Qué te mueve? ¿Qué me mueve? Y esta palabra parte se refiere al compañerismo, a la comunión que existe o debe de existir en la iglesia. La palabra suerte también tiene un sentido de posesión, que es lo que nos pertenece como iglesia, como comunidad, como hijos de Dios. Tú no tienes ni parte al compañerismo de la iglesia, ni suerte. O sea, no eres parte de eso, dice Pedro a Simón. Y lo que Pedro le está diciendo es que él está descalificado para recibir el Espíritu Santo. Tú no tienes ni parte ni suerte. Y cuando dicen este asunto se refiere a la labor de ejercer o de hacer enseñanza. Así que este hombre había hecho una profesión de fe superficial. Un ejercicio nada más de sus cuerdas bucales cuando aceptó al Señor. Pero cuyo corazón estaba lejos de Dios. ¿Y qué es lo que dijo el Señor en su palabra? Este pueblo de labios me honra. Todos vienen y cantan. Todos vienen y oran. Todos han hecho una oración de fe. Todos dicen Dios y Dios y Dios y Dios y Dios aquí y Dios allá. Pero su corazón está lejos de mí. Y aunque Pedro pronunció algunas palabras de maldición en su contra, también le muestra el camino de la liberación. Y eso es lo que Pedro hacía. Y esa es la labor suya y mía. Es cierto, hay que confrontar el pecado, pero también tenemos que dar la solución a ese pecado. Y acá volvemos a ver al mismo llamado que los apóstoles hacían, y era llamar a todos los hombres al arrepentimiento. Y eso es lo que dice el versículo 22, que es lo que ha dicho antes: arrepentíos y convertíos para que vengan a vuestras vidas tiempos de refrigerio. Arrepentíos, arrepentíos. Ese es el mensaje del Evangelio, arrepentíos. Y ese es el mensaje de Pedro para Simón. Arrepiéntete pues de esta tu maldad. ¿Cuál es su maldad y cuál es la mía? Y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y este quizá que aparece acá no se refiere a la falta de capacidad de Dios para perdonar, sino a un deseo genuino de Simón para venir al arrepentimiento. Ese quizá, ese término de duda no se refiere a la falta de capacidad de Dios, sino más bien a un deseo genuino de Simón para venir al arrepentimiento. 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hermano, esto es fuerte. En hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Qué es una prisión? Es algo de lo que alguien no puede salir, es un lugar donde nadie puede escapar, es una prisión de maldad, y ahí es lo que Pedro identificó que Simón estaba. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y hay algo que lo detiene, y es la amargura. Es más, de eso leemos
de Moisés advirtiendo al pueblo de Israel en Deuteronomio 29, versículo 18, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir y servir a los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Amargura. ¿Acaso esto también no es lo que cita o nos enseña el autor a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 15, cuando dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y que por ella muchos sean contaminados? Amargura. Eso es lo que Pedro le dice a Simón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Acaso no es la misma oración también de Pedro cuando nos enseña acerca del matrimonio, que tenemos que ir y estar en paz y con la esposa, no sea que brotando alguna raíz de amargura nuestras oraciones tengan estorbo? Y rueguen por mí, lo que dice en el 24 Simón. Simón dice, el relato de Lucas dice que Simón dice, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Así que rueguen por mí. Algunos dicen que es difícil determinar si ahora esto conlleva o si esto conllevó a Simón a un arrepentimiento genuino. Rueguen por mí. Y aunque también, como dije temprano, algunos como Juan Calvino dice y llega a la conclusión que Simón fue salvo porque recibió la reprimenda de Pedro, porque reconoció su pecado, porque siente temor del juicio de Dios, entonces busca la misericordia de Dios y les pide a los apóstoles que oren por él. Y él dice, rueguen a Dios por mí. No podemos llegar a una conclusión si él fue salvo o no. No podemos ir más allá de lo que la Escritura dice. Juan Calvino llega a la conclusión de que este hombre fue salvo. Otros dicen que Simón sintió un fuerte miedo ante el juicio de Dios y que lo que quería era más bien escapar del juicio de Dios que un verdadero arrepentimiento ante el Señor dentro de su corazón. Entonces, hermanos, su labor y la mía no es sacar conjeturas. Su labor y la mía es que debemos orar por aquellos que no precisamente exhiben amor o la que Simón exhibió. O pueden ser otras actitudes. La labor es la misma que hicieron los apóstoles. Orar por Simón. Y esa es la invitación nuestra cada vez que podemos. Hermanos, oren por nosotros. Leí algo que ya había leído mucho tiempo atrás y lo compartía y decía, si alguien puede hacerme un favor grande en este mundo, es que oren por mí. Ora usted por su hermano. Ora usted por su hermana. Ora para que la fe de ninguno de nosotros desfallezca, sino que por el contrario crezca. Y cuando crece, eso se va a ver evidenciado en la manera en la que nosotros nos conducimos. ¿Desea usted crecer junto con los hermanos? ¿Desea usted crecer con todos los demás? La oración mía, hermano, Señor, que cada vez que la iglesia se reúna como iglesia, que tus hijos vengan y que juntos aprendamos, porque hay quienes que dicen de que va el sembrador y ahí va, pero a veces se le quedó una semilla en la bolsa y regresó y la echó como 2 o 3 horas más tarde. Entonces esa plantita va a crecer un poco más pequeña que la otra. Yo no quiero que eso suceda con la iglesia. Yo quiero que si mis hermanos de los viernes vienen y aprendieron que es la impiedad, también que los demás que no vienen lo hagan. Comercial. ¿Cuáles son las cosas que usted y yo debemos orar por los miembros de su iglesia local? ¿Por qué oramos por nosotros?
¿Acaso no sería preciso que vayamos al tribunal de nuestra conciencia y meditemos si en nosotros existe algún simonismo? ¿Existirá en nosotros alguna intención para ir a Dios y querer hacer algún trueque con Él? Amada iglesia, amados hermanos y amadas hermanas, las puertas del perdón y las puertas de la salvación están abiertas de par en par para aquellos que reconocen su debilidad. Dios mandó a su Hijo para que esas puertas permanezcan abiertas. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y en un corazón contrito y humillado el Señor jamás despreciará. Ese es el poder del Evangelio. A todos los sedientos, como dijo Isaías, venid, y a todos los hambrientos, venid, comprad sin dinero y sin precio, porque la salvación es un regalo, porque la gracia es gratuita, porque es un regalo inmerecido, porque ya Cristo lo pagó todo. Y como un canto dice, quien por mí murió y mis manchas se lavó y lo hizo con su sangre carmesí. 25, y ellos habiendo testificado y habiendo cumplido la labor de que estos hermanos en este evento particular y único que primero creyeron, se bautizaron y luego recibieron el Espíritu Santo, entonces cuando ya ellos han hecho esta labor, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron, regresaron a Jerusalén, pero sin antes, y en muchas poblaciones de los samaritanos, anunciaron el Evangelio. Hermanos, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Y oremos al Señor que cualquier actitud parecida a la de Simón pueda ser el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas y que no nos encontremos o que no nos hallemos queriendo en los pueblos. Antes yo escuchaba que había esa palabra que hacían, iban al mercado o al tianguis, como dicen, iban ahí y uno llevaba papas y el otro. Entonces antes no era que daban dinero, sino que hacían, vos me das frijoles, yo te doy papas, o vos me das plátano, yo te doy guineo. Entonces eso era, o sea, a veces que no nos encontremos queriendo hacer trueques con Dios. Él me da, entonces yo hago esto. Que el Señor nos ayude, hermanos. ¿Oramos? Buen Dios y Padre que estás en el cielo, gracias te damos por tu misericordia. Rogamos al Dios de la mies que envíe obreros. Rogamos también al Dios de la mies que nos ayude a permanecer fieles. Que tu palabra, Señor, haga lo que está diseñada para hacer, y es sacarnos de nuestra comodidad. Pedro lo hizo frente a Félix y Festo, en donde aquellos hombres bien dijeron, por poco y me persuades. Entonces, esa es la labor de la predicación: persuadir, incomodar, pero a la vez también te rogamos que nos des la gracia para poder traer el mensaje del Evangelio como el remedio para el mal del pecado. Sí,
Hubieron palabras de Pedro que fueron de juicio para Simón, pero también ahí estaba este hombre presentando el Evangelio y llamando a Simón al arrepentimiento. Y eso, Señor, es lo que nosotros queremos hacer. Tu palabra es dura y es lo que ella misma dice. Tu palabra es dura, Señor. Entonces, rogamos, Señor, que nos ayudes, que tu Espíritu nos ilumine, que tu Espíritu, Señor, nos guíe, que tu Espíritu nos convenza de pecado, de justicia, de juicio, que podamos, Señor, vivir delante de ti, reconociendo, Señor, que de ti nada se escapa. En el nombre de Jesucristo, Señor, pedimos que la semana que vamos a iniciar también, Señor, sea un tiempo en el que podamos meditar cada día, Señor, que tú estás o estamos delante de ti todo el tiempo. No permita, Señor, como estos hermanos nos enseñan a vivir impíamente. Ayúdanos, Señor, a considerarte en todos nuestros caminos. Eso es el Evangelio, eso es lo que tu palabra nos demanda y nos enseña. Y es por eso que nosotros, Señor, queremos anunciar. Oramos esto, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.